Entonces ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a colocarle fricción. Entonces, ¿qué ocurre si hay fricción? Entonces digamos que acá hay un coeficiente de rozamiento. Obviamente es dinámico porque el objeto se está moviendo. Y ese coeficiente de rozamiento es diferente de cero. Entonces, si es diferente de cero, significa que hay fricción entre las superficies. Entonces, si hay fricción, pues vamos a ver cómo cambia el ejercicio. Esto va a ser muy parecido. Voy a dejar esto aquí, que es del ejercicio anterior. ¿Listo? Y vamos a colocar entonces el vector de la fuerza de rozamiento. Entonces, si el objeto está cayendo, el objeto se mueve en este sentido, entonces significa que la fuerza de rozamiento va en sentido contrario al movimiento, es decir, la fuerza de fricción va hacia arriba. Entonces vamos a dibujar el vector fuerza de fricción. Entonces ese vector sería este señor que aparece acá. Esto va a ser así exagerado para que ustedes lo vean. ¿Listo? Y aquí le vamos a colocar fuerza de fricción. Listo. Y recordemos que en magnitud la fuerza de fricción es igual coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces, miren que a diferencia del ejercicio anterior, como aquí hay fricción y aquí me dicen que la fricción es proporcional a la normal, entonces yo debo calcular la normal. Por lo menos en magnitud debo conocer esa cantidad. Entonces vamos a ello. ¿Qué ocurre? Sigamos con la sumatoria de fuerza a lo largo del eje X. Entonces, de acuerdo al ejercicio anterior, yo tengo la componente X del peso, que es m por g seno del ángulo, porque este cateto es opuesto. Y ahora debo colocar la fuerza de fricción. ¿Por qué debo añadir esta fuerza de fricción? Porque miren que la fuerza de fricción vive a lo largo del eje X. Pero esta fuerza de fricción apunta hacia las X negativas. ¿Cómo sé eso? Sencillo, porque yo definí las X positivas en este sentido. Entonces, como la fuerza de fricción apunta en sentido contrario, entonces es negativo. Y si va negativo, entonces le pongo un menos acá. Listo. No hay más fuerzas a lo largo del eje X, no hay más componentes de fuerzas a lo largo del eje X. Entonces, esto al final de cuentas tiene que ser igual a la masa por la aceleración y vamos a colocarle de nuevo en X. Y esta ecuación de aquí la vamos a llamar ecuación número 1. ¿Por qué número 1? Porque la fuerza de fricción yo no la conozco. Necesito otra ecuación para poder determinar la fuerza de fricción. Y esa otra ecuación va a ser la ecuación de la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. ¿Y por qué esa? Pues simple, porque a lo largo del eje Y es donde vive la normal. Entonces, si yo determino o calculo cuál es la normal, automáticamente estoy calculando la fuerza de fricción, porque solamente estoy un paso de calcularla. Listo. Entonces, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. Entonces, miren que a lo largo del eje Y, ¿quién vive? Vive la normal, apuntando hacia las Y positivas. Entonces, la normal va positivo. Y fíjense en esta componente que aparece acá, que sería la componente del peso. Esta componente que voy a dibujar por aquí, esta componente vive a lo largo del eje Y. Es la componente a lo largo del eje Y del peso. ¿Cuánto es esa componente? Pues sería hipotenusa por la función trigonométrica correspondiente a ese cateto. Como este cateto es el cateto adyacente, coseno del ángulo. La cuestión es positivo o negativo. Miren que esta componente apunta hacia las Y negativas. ¿Cómo sé que apunta hacia las Y negativas? Pues porque yo definí Y positivo en este sentido que está acá. Entonces, de acuerdo a cómo usted defina su sistema de coordenadas, hacia dónde son las X positivas, hacia dónde son las Y positivas, entonces asimismo usted va determinando los signos de estas componentes que aparecen acá. Entonces miren que esta componente apunta en este sentido acá abajo. Por lo tanto, entonces yo ya sé que va un signo menos. Entonces le coloco menos. Ahora, esto en principio tiene que ser igual a la masa del objeto por la componente en Y de la aceleración del objeto. Pero ¿qué ocurre? De acuerdo a nuestro sistema de coordenadas, el objeto no tiene componente en Y para la aceleración. ¿Por qué? Porque el objeto netamente se mueve a lo largo del eje X. Entonces ahí es donde está la magia de colocar este sistema de coordenadas de esta forma. Rotar el sistema de referencia o el sistema de coordenadas que nosotros comúnmente conocemos, que es este de acá, lo rotamos de tal manera que vayamos eliminando componentes. Entonces, por ejemplo, una de las componentes que eliminamos es la componente de la aceleración. Entonces, como no hay aceleración en Y, al final de cuentas, esto de aquí es 0. Y esta sería nuestra ecuación número 2. Ahora, miren que enumerar ecuaciones es lo más sensato que uno debe hacer para invocar las ecuaciones y llevar un orden. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Pues decir que de la ecuación número 2, nosotros ¿qué tenemos? Todo este término que está restando lo voy a pasar a sumar al otro lado. Entonces me quedaría
mg coseno del ángulo. Y aquí ya calculé la normal. No tenemos números, no hay valores, no hay nada de eso. Entonces yo ¿cómo sé que estoy calculando realmente algo? Bueno, a mí me dicen que este objeto tiene una masa m, entonces debe tener algún valor. Que hay un coeficiente de fricción diferente de 0, entonces debe tener algún valor. Que hay un ángulo de elevación θ, también debe tener algún valor. Y obviamente nosotros conocemos cuánto es g. Entonces g podemos decir, bueno, es 9.8 metros por segundo cuadrado o 10 metros por segundo cuadrado, dependiendo de cómo trabajemos. Entonces miren que son datos que en principio se conocen, m, θ y g. Ya calculamos la normal, entonces ahora yo puedo decir, mire, la fuerza de fricción en magnitud es igual a ¿qué cosa? Es igual al coeficiente de rozamiento dinámico por la normal, pero la normal ¿qué es? Pues lo que acabamos de calcular, mg coseno del ángulo. Y ahora esto que está aquí lo vamos a reemplazar en la ecuación número 1. Entonces, reemplazando la ecuación número 1 que tenemos, mg seno del ángulo menos la fuerza de fricción, es decir, es igual a la masa por la aceleración en x. Pero miren que como no hay componente en y para la aceleración, esta aceleración en x realmente ¿qué es? Pues toda la aceleración del objeto. Ahora dividimos toda la ecuación por m, de manera que este m se va con este m, se va con este m, y ya calculamos la aceleración. Entonces nosotros ¿qué tendríamos? Nosotros tendríamos que la aceleración es igual a g seno del ángulo menos g coseno del ángulo. Y ahí ya está. Esa sería aceleración. Ahora, a diferencia del ejercicio en el que no hay, aquí me faltó el mu, en el que no hay coeficiente de fricción. Bueno, si no hay coeficiente de fricción, obviamente esto es 0. Y volvemos al resultado anterior. 1, 2. Miren que cuando hay fricción, obviamente pasa que el objeto va a perder aceleración. Es decir, si yo elimino este término, supongamos que no hay fricción, entonces el objeto se mueve con esta aceleración, g seno del ángulo. Pero si hay fricción, significa que el objeto está siendo frenado por una cantidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que a la aceleración del objeto cuando se mueve libremente se le debe restar esa aceleración, se le debe restar una cierta cantidad y esa cierta cantidad es esto que está acá. Pues miren que este signo menos es muy importante, tiene un sentido físico importante y es que a la aceleración del objeto cuando se mueve libremente voy a quitarle una cantidad mu g coseno del ángulo, la cual es proporcional al coeficiente de rozamiento. Entonces, cuando uno obtiene una respuesta, uno tiene que encontrar el sentido a esa respuesta. Bueno, ¿esto sí es posible o no es posible? Por ejemplo, si en mis cálculos aquí hubiese sido un signo más, ustedes como ingenieros que tienen que decir, bueno, pero espera un momento. El objeto se mueve libremente con esta cantidad, con esta aceleración. Y si hay fricción, ¿aumenta la aceleración? En caso de que esto hubiera sido más. Entonces uno dice, no, pues no tiene como mucho sentido, ¿no? Porque la fricción lo que debe hacer es lo contrario, debe frenar. Entonces, estos son el tipo de cosas con las cuales uno tiene que ir practicando cada vez que vaya solucionando algún ejercicio.